Queridas, queridos, continuamos con la lectura y estudio de Vida y obra de Sigmund Freud por Ernest Jones. Estamos abordando el capítulo 11, página 236. Nos habíamos quedado. Uy, 236. ¿Qué hacía Sigmund Freud poco antes de conocer a una de sus grandes influencias, el doctor Joseph Breuer? Joseph Breuer, como ustedes gusten pronunciarlo, se escribe así. Ajá. Breuer. ¿No? Nos habíamos quedado justamente en la actividad y terapéutica, la electroterapia. Ajá. Ahorita está hablando el texto de Sigmund Freud. Ujú. Durante 20 meses, sin embargo, se limitó a usar la electroterapia, acompañada de algunos recursos auxiliares, tales como los baños, el masaje y, por cierto, todavía estaba utilizando estos últimos un poco ya del 90, de la década de 1890. Ajá. Y aquí recordemos, Sigmund Freud era un médico. Ujú. Y en aquellos tiempos, antes de que el mismo doctor Sigmund Freud desarrollara su teoría sobre la neurosis, él hacía esto, usaba electroterapia, es decir, por ejemplo, estimulación directa a un miembro anestesiado, un brazo, una pierna que no siente, ¡bzz! Electroterapia, ¡bzz! ¡Bzz! Ajá. Así como baños y masaje, que no creo lo diera directamente él, sino le recomendaba ir a un lugar, etcétera, etcétera. Le recomiendo un baño, un masaje, para que estimule usted su brazo, su pierna, su torso, su cara. Ajá. Parálisis, anestesias, etcétera. Todos estos síntomas histéricos. Ujú. Dice el texto. Fue un diciembre de 1887 que volvió a la sugestión hipnótica, que continuó usando en los 18 meses que siguieron. Este método le valió a menudo éxitos halagadores, y en lugar de aquella anterior sensación de impotencia le aportaba la satisfacción de verse admirado como un mago. Ujú. Había asistido, cuando aún era estudiante, a una exhibición pública hecha por el magnetista Hansen, y al advertir que una persona hipnotizada se había puesto mortalmente pálida, quedó convencido de la autenticidad de los fenómenos hipnóticos. Antes de viajar a París, había visto usar el hipnotismo en aplicaciones terapéuticas, y es posible que haya tratado de ensayarlo él mismo en el sanatorio de Obersteiner, donde pasó algunas semanas durante el verano de 1885. Después de esto, tuvo una experiencia amplia en este aspecto. Su estada en la clínica de Charcot. Ujú. Ya de hecho vimos el periodo de Charcot. El periodo Breuer sería después de su contacto de Sigmund Freud con Jean-Martin Charcot. Ajá, dice el texto. También había usado este método, aunque en forma ocasional, en los comienzos de su ejercicio de la profesión. Es así que cita, por ejemplo, el caso de una paciente italiana a la que trató con hipnotismo, que solía ser presa de un ataque convulsivo cada vez que oía la palabra Apfel o manzana. Apfel me parece que es manzana en alemán. Ujú. Moebius y Hein- Heidenheim, Heidenheim, no sé cómo pronunciar esto, en Alemania tomaban en serio el hipnotismo, pero la mayor parte de los médicos y psiquiatras lo consideraban todavía una especie de prestidigitación, o algo peor aún, digámoslo, un método peligroso. Ajá. Los ataques en contra eran frecuentes y a veces violentos. Es así como el mismo Meiner, por ejemplo, escribía en 1889 que el hipnotismo rebaja al ser humano a la altura de una criatura carente de voluntad y de razón.
y no hace más que apresurar su degeneración nerviosa y mental. Induce a una forma de enajenación artificial. Palabras de Meiner. Ajá. Gran científico, una figura científica destacable de tiempos de Freud. Dice el texto, sería una gran desgracia que se extendiera, entre comillas. eh, Repito, sería una gran desgracia que se extendiera entre los médicos esta epidemia psíquica, hablando del hipnotismo, que después se diría exactamente lo mismo del psicoanálisis. Ajá, exactamente lo mismo. Si mal no recuerdo, esa cita está en Contribución a la historia del movimiento analítico. Si mal no recuerdo, les dejo ese texto de Freud en la descripción. Dice el texto, Freud propugnaba la causa del hipnotismo con su ardor característico. Hacía reseñas de algunos libros para él, Weiner Medicine Wochenschrift, algún semanario sobre medicina, algún periódico, ajá, una revista. Por ejemplo, el libro de Barry Mitchell, titulado The Treatment of Certain, el tratamiento de ciertas formas de neurastenia e histeria, y el de Obersteiner sobre neurología, los dos en 1887. Y en 1889 escribió una extensa reseña de 7 páginas sobre el libro de Forel, de libros, sobre el libro de Forel sobre hipnotismo. Forel fue quien había munido, así dice, munido a Freud de una recomendación para Bernheim. Le había proporcionado, si mal no recuerdo, no sé si Forel habrá sido maestro directo de Freud. Es decir, puede ser, y no recuerdo que Freud haya estudiado con Meiner, pero Freud sí estaba rodeado de maestros con reconocimiento dentro del ambiente científico y cultural de Viena. Ajá, lo hemos visto en los capítulos pasados. La reseña fue una exposición completa y una apreciación justiciera, digamos justa, de las posibilidades del hipnotismo. Uno de los primeros indicios de que Freud se estaba pasando de la fisiología a la psicología puede hallarse en su causístico comentario de que las observaciones de Forel tienen más que ver con el problema de la hipnosis que con la contraposición de cortical y subcortical, y con las reflexiones acerca del ensanchamiento o del angostamiento de los vasos del cerebro. Aquí no entiendo. Se supone que era, ya veo, ya veo. Sí, sí, se refiere, no, esta no es una crítica. Me quedé pensando en estas palabras, causístico comentario. Causístico yo lo había entendido, apreciado en un primer momento como amargo. Ujú. Un amargo comentario, una especie de crítica, pero no, al parecer, efectivamente, bajo la influencia de Forel, Freud fue, digamos, pasando de la fisiología, es decir, de la anatomía, de la medicina, a un aspecto más psicológico, que todavía en aquellos tiempos no se definía la disciplina psicológica. Y por supuesto, el doctor Freud influyó mucho en en la construcción de la imagen social de la psicología aún para el año 2025. Aún los pacientes llegan a consulta queriendo ser escuchados, aún en contra de los métodos y de las tendencias científicas de los psicólogos cognitivo-conductuales. Ellos no quieren escuchar, no tienen la capacidad de escucha, de hecho. Vamos a continuar, queridas, queridos. No dejo de aprovechar la oportunidad para rechazar en términos vigorosos una reciente puya de Meiner, que había dicho de él que era nada más que un hipnotizador. Mm, no sé si se refiere aquí Freud haciendo una crítica a Meiner.
Vamos a avanzar, queridas, queridos. Sostuvo que era un neurólogo dispuesto a tratar todos los casos en la forma que fuera más apropiada a cada ocasión. En cuanto a los agraviantes términos antes citados, con que Meynert se había despachado respecto al hipnotismo, Freud dijo lo siguiente: a la mayor parte de la gente le resulta difícil aceptar el hecho de que un hombre de ciencia, que en ciertos terrenos de la neurología ha acopiado, ha reunido una gran experiencia y mostrado aguda visión, no sea aclamado a la vez como autoridad en otros problemas, cualesquiera que fuesen. Y el respecto, y el respeto a la grandeza, especialmente a la grandeza intelectual, constituye, por cierto, una de las mejores cualidades de la naturaleza humana, pero ha de quedar relegado a segundo lugar cuando se trata del respeto a los hechos. No hay por qué avergonzarse de admitir esto. Cuando en lugar de buscar apoyo en una autoridad, uno se apoya en el propio juicio, formado en el estudio de los hechos. Mm, Esto es verdad, pero también pone de manifiesto un fenómeno humano. Lo estoy subrayando. Lo dejo en pantalla mientras continúo con el comentario de esto. Cuando somos niños, le creemos casi todo a papá y a mamá. Y por supuesto, cuando digo casi, enfatizo que hay ya en la voluntad infantil humana una separación. A veces es radical, contundente. Y esto tiene mucho que ver con el cariño, respeto o a veces aversión, odio hacia las autoridades primarias, digámoslo así, papá y mamá. Ajá. Mm, Ahorita me viene a la mente un título de Freud sobre las teorías sexuales infantiles. ¿Cómo es que los niños se explican la forma en la cual llegaron al mundo? Por supuesto, los niños no conocen sobre la relación sexual, al menos digamos en un principio. Poco a poco, por curiosidad propia de los infantes, buscan saber cómo es que nacieron ellos. Ajá. Y cuando llega un hermanito o hermanita, no, no queda infante sin preguntar por qué o cómo llegaron esos, ajá, a la vida propia. Ujú. Ellos no lo buscaron, simplemente pasa. Aquí, digamos, señalo un avance que vendría posteriormente en la aproximación de Sigmund Freud a lo que ya sería más bien una psicología apoyada en la infancia, el psicoanálisis, para destacar cómo, aún siendo adultos, creemos a las autoridades. Ajá. O al menos eso es una postura, porque también algo que ustedes y yo muy probablemente hayamos observado en uno de los últimos hitos históricos, la pandemia del coronavirus 2019, ajá, las autoridades mundiales fueron fuertemente cuestionadas. Ajá. Autoridades en cuestión de salud. Ni siquiera los líderes de gobierno, hablo de los presidentes en aquellos tiempos, creyeron totalmente la advertencia de las autoridades médicas. Ajá. Por un lado, es cierto, como adultos, como sociedad, como cultura, así como también siendo nosotros niños, creemos o no creemos. Ujú. Y por otro lado, podría yo señalar que nuestra falta de confianza en las autoridades se debe simplemente a que muchas autoridades en cuestión mundial, en cuestión local, se han tomado quizás demasiadas libertades. Aquí yo me apoyo en mi comentario sobre el estudio que he documentado en este canal y que seguiré escribiendo, seguiré documentando y espero no tardar tanto en publicar sobre la salud mental. Ajá. No se trata en todo caso de atacar a la psicología, a la psiquiatría, sino de señalar que parten de un valor imposible,
que parten de una, un empeño, una labor enfocada incorrectamente. ¿Por qué? Prometen algo que no existe. Ajá. Y por supuesto, esto lleva a la comunidad social a alejarse de disciplinas médicas, científicas, entre comillas, que no entregan ningún resultado. Ajá. Esto no solo lo digo yo, esto yo lo he documentado, lo he investigado. Hay muchísimos, pero muchísimas fuentes de esto, ustedes mismos, sean o no profesionales de la psicología, de la psiquiatría, fuera de su círculo, ¿cuánta gente conocen que va o no a una consulta de manera regular? Y por supuesto, se cuestiona el funcionamiento ya no tanto del psicoanálisis, sino de la psiquiatría y la psicología. Ajá. Aquí el psicoanálisis se salva porque nunca se apoyó en una salud mental. De hecho, el mismo doctor Freud, que ese dato fue muy importante para mí, menciona no tanto una salud mental, sino una enfermedad mental como una categoría útil, pero no real. Es decir, a los médicos les sirve hablar de enfermedad mental sin poder ellos aislar un agente patógeno. Es decir, por ejemplo, la influencia de papá, de mamá, la influencia de la genética, la influencia del ambiente, en donde quedaría entonces la voluntad humana. Ajá. Pero esto en respecto a la creencia, las autoridades y, por supuesto, aquí dice Sigmund Freud, el estudio de los hechos, pero bien podríamos sustituir el estudio de los hechos por la vida cotidiana. ¿Le cederían ustedes el control de su vida, de su economía, de su cariño a una persona, por ejemplo, Freud, yo mismo, que les dijera, sí, no, tienes que hacer, decir y pensar lo que yo te digo? Una especie de paternizaje, una paternidad o maternidad perpetua, por supuesto, habrá gente que sí, como hay gente que cree no solo en cualquier doctrina religiosa, sino incluso en líderes carismáticos peligrosos. Y por supuesto, terminan perdiéndolo todo aquellos que creen. No por esto digo la creencia es algo malo, es un fenómeno natural. Sin embargo, cuando digo natural, infantil. Ajá. Al nosotros creer, debemos, ¿cómo decirlo? Primero, ser conscientes de ello, apoyado mucho en mi contacto con el psicoanálisis. Segundo, mm, ponerle un límite a nuestra propia sugestión, que al fin y al cabo es otra forma en la cual podemos denominar la creencia, sugestión. Hay una interesante relación que ahorita estoy notando entre la sugestión y el amor, pero es que por supuesto eh, los estados no aman, las autoridades no aman, las leyes no son en la mayor parte de la población un sinónimo de amor, sino que el amor es justamente el puente del sujeto a la creencia, no a la autoridad. Si yo amo a una autoridad, soy más proclive, es más posible que yo te llegue a creer a esa autoridad. Aunque me mienta, de todos modos, es mi amor, es mi afecto el que me va a permitir apoyarme en él o en ella. Un fenómeno que tiene mucho que ver con la misma transferencia dentro del ámbito psicoanalítico. Ajá. Pero regresamos al texto, ¿vale? Ahorita recordemos, estamos estudiando a un Freud prepsicoanalista, precreador. Es un estudiante brillante, ciertamente, pero que todavía sigue creyendo. Ajá.
aunque también un diligente, un firme estudiante. He ahí, queridas, queridos, el principio de el cuestionamiento a una autoridad. Ajá. Estudio, estudio, estudio. Porque la autoridad puede decirnos la verdad y nosotros no creer. Y por otro lado, nosotros mismos saber, estudiar, conocer los hechos y poder decir, la autoridad se equivoca. Ajá. Dice el texto, pero Freud se encontró con que no siempre era capaz de inducir la hipnosis en sus pacientes, y a veces solo conseguía hacerlo de una forma poco profunda, insuficiente para sus fines. Palabras de Freud. Con la idea de perfeccionar mi técnica hipnótica, hice un viaje a la clínica de Nancy en el verano de 1889, pasando allí unas semanas. Presencié un conmovedor espectáculo del anciano Liblaut trabajando entre las pobres mujeres y los chicos de clases laboriosas. Gente pobre, ajá, económicamente hablando. Fui espectador de los asombrosos experimentos que hacía Bernheim con sus pacientes del hospital y recibí la más profunda de las impresiones al comprobar la posibilidad de la existencia de procesos mentales de naturaleza bien poderosa que se mantenían ocultos, empero, a la conciencia del hombre. Pensando que resultaría instructivo, convencí a una de mis pacientes para que viniera conmigo a Nancy. Se trataba de una mujer histérica altamente dotada, de familia distinguida, que me fue enviada a mí porque nadie sabía qué hacer con ella. Mediante el uso del hipnotismo conseguí colocarla en condiciones de llevar una existencia tolerable y estaba siempre en condiciones de aliviarla en su desdicha. Pero en todos los casos la recaída no tardaba en llegar, cosa que yo atribuí, en mi ignorancia, a que su hipnosis no alcanzaba nunca el nivel del sonambulismo con amnesia. Bergheim, en cambio, logró ese efecto varias veces, pero fracasó también en cuanto a mejorar a la enferma, es decir, Freud le entregó en tratamiento a su propio maestro a una paciente difícil, digámoslo así. Y el maestro fracasó. Bergen me confesó entonces, con toda franqueza, que sus éxitos terapéuticos mediante el uso de la sugestión solo se obtenían en el hospital, no así con los pacientes de su clientela privada. Mantuve con él muchas conversaciones llenas de interés y me encargué de traducir al alemán sus dos libros sobre la sugestión y sus efectos terapéuticos. Hay en este relato un curioso error, dado que Freud ya había publicado un año antes el primero de los dos volúmenes en cuestión, del texto de Bergen, La sugestión, ajá, Die Suggestion. No, no sé cómo se pronuncia esto, lo estoy leyendo más bien como en inglés, pero es alemán. Y ahora, les dejo también en la descripción los dos textos que escribió no Bergen, sino Freud, sobre el libro de Bergen. Ajá. Repito, Freud ya había publicado un año antes el primero de los dos volúmenes en cuestión, precediéndolo además de un extenso prólogo. Había publicado incluso un largo extracto del mismo en el Wein Medicines Wissenschaft. La traducción, la traducción había sido convenida con sus editores, acordada con sus editores en diciembre de 1887, 18 meses antes de su visita a Bergen. En el prefacio al primer volumen de Bergheim, 1888, se ocupó ampliamente de la controversia que acababa de surgir entre la escuela de Nancy, digamos, liderada por Bernheim y Liblaut, y la Salpêtrière de París, con Charcot a la cabeza. Ajá. En líneas generales, él defendía a Charcot. Lo que más le irritaba era que, puesto que podía demostrarse que los fenómenos hipnóticos eran producidos por sugestiones, los críticos pudieron
pudieran sentirse con derecho a alegar que eso sucedía también con los síntomas de la histeria. Es decir, es pura gente débil, por decirlo de una manera, pura gente influenciable. Este comentario que les hacía sobre, digamos así, los miembros de algún grupo, ajá, que se someten a la influencia de un líder, puede ser peligroso o no. Simplemente ¿cómo decirlo? Es curioso cómo la perspectiva sobre los miembros de un grupo es que ese grupo o los miembros de ese grupo son débiles por sí solos. El grupo es lo que les da fortaleza. Ajá. Lo que se decía exactamente de los histéricos, las histéricas, son gente débil, son gente influenciable. Pero, en efecto, lo que vemos es que aún los hipnotizadores más versados, con más éxitos en sus hipnosis, palidecen frente al uso de la voluntad de una persona histérica. Ajá. Es justamente lo contrario. En la histeria hay una cuestión de voluntad. A veces la histeria es la manifestación de una voluntad que puede detener al mundo completamente. Ajá. Voy a continuar con el texto. El mismo Bergen se mostraba inclinado a proceder así, tal como enfáticamente lo hizo Babinski 20 años más tarde, porque en ese caso se perdería todo sentido de las leyes psicológicas que regularmente rigen esa afección, a las que Freud asignaba la mayor importancia. Expuso excelentes argumentos para demostrar que ese no podía ser el caso de la histeria. Bastaría para demostrarlo la coincidencia de las descripciones en diversos países y diferentes épocas. En cuanto a la hipnosis, consideraba que la mayor parte de los fenómenos eran de carácter puramente psicológico, si bien algunos de ellos, la hiperexcitabilidad, digamos una sensibilidad tremenda, neuromuscular, por ejemplo, parecen ser fisiológicos. Comentando esta anomalía, hizo la segunda observación de que hay que distinguir las sugestiones directas del médico de las que son más indirectas, que deben ser consideradas más bien como fenómenos de autosugestión y dependen del grado de excitabilidad nerviosa del individuo. Vean esto, queridas, queridos. Autosugestión. Fue algo que también hemos visto en nuestros estudios sobre la histeria. Ajá. Digámoslo así, las pacientes se autohipnotizaban. ¿Cómo es eso? Bueno, médicamente, ¿cómo se concibe la voluntad? ¿Mm? Un fenómeno que es necesario no solo para el orden personal, sino para el orden social. Sin, sin voluntad y sin delimitar los límites de la voluntad en la vida propia, el derecho sería imposible. Vamos a continuar. La monótona repetición de sugestiones no tardó en aburrir a Freud. Es decir, tú debes de ser, tú debes de ser, tú debes de ser, tú debes de ser, debes de ser, debes de ser, debes de ser, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Ahorita estoy señalando el ser, pero bien podemos decir conforme, digamos, a la demanda de salud mental, debes de pensar, debes de hacer, debes de decir. Ajá. Pum, 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 pum. 4 años más tarde, expresaba de una manera tajante su descontento con el método, con las siguientes palabras. Palabras de Freud. Ni el médico ni el paciente pueden tolerar indefinidamente la contradicción que comporta el regar decididamente la existencia del trastorno en la sugestión para tener que reconocerlo luego
fuera del ámbito de la sugestión. No entendí nada, pero despacito, despacito. Regar, ¿dice regar o es negar? ¿Lo están viendo en pantalla? Debe ser negar, ¿saben? Aquí un error en en el archivo. Justamente esta palabra es como lo que, si leemos regar, como pueden verlo en pantalla, se descompone completamente la oración. Entonces, dos personas que se reúnen con un objetivo, en ese objetivo el paciente es hipnotizado y durante su hipnosis se niega la existencia del trastorno, pero inmediatamente fuera de la hipnosis, fuera de la sugestión, fuera de la presencia del médico, no solo el trastorno regresa, sino es real. Ajá. Vamos a continuar, queridas, queridos. Tenía la certeza de que había muchos secretos ocultos tras de los síntomas manifiestos. La enfermedad tal cual. Ajá. La histeria, la neurosis. Y su inquieta indignación ardía en ansias de penetrarlos. Curioso y ambicioso el doctor Freud. Más tarde escribió que el usar el hipnotismo, ya desde el comienzo lo había hecho no solo para hacer sugestiones terapéuticas, sino también con el propósito de reconstruir la historia del síntoma, el método catártico de Breuer. Ajá. Aquí hay que distinguir sugestión de catarsis. Ajá. Sugestión es, digámoslo así, una invitación o una orden. La catarsis es bajo la hipnosis, que recordemos, no todas las personas son hipnotizables, pero bajo la hipnosis, pedirle al hipnotizado que haga una reconstrucción de su historia con su propio síntoma. Ajá. Cuando digo una reconstrucción, quiero decir, viene esto del hipnotizado, no viene del hipnotizador, ajá, no viene del médico. Ya en la hipnosis, una vez que el hipnotizado ha expuesto, digámoslo así, su relación con su síntoma, por ejemplo, este tic apareció cuando yo quería dejar a mi hija dormir, de repente empecé a tronar la lengua y me ocurre cada vez que yo quiero permanecer en silencio, ajá, a partir de esa historia, a partir de ese recuerdo, a partir de de ese revivir el recuerdo o revivirnos en el recuerdo, el médico que usa el método catártico, hablo de estos dos, Breuer y Freud, buscaban cancelar la relación del paciente con su síntoma. A partir de esta hipnosis, usted dejará de chasquear la lengua cuando intente permanecer en silencio. Ujú. Es decir, podría haber una sugestión dentro del método catártico. Podría. Y esto, por supuesto, llevó a algunos éxitos, pero también a algunos fracasos en la historia de Freud con la hipnosis. Ujú. Dice el texto, tal vez corresponda expresar alguna duda acerca de la fidelidad de su memoria a este respecto. Todo hace suponer que en su comienzo tales exploraciones fueron más bien superficiales. En sus estudios sobre la histeria, nos dice que el primer caso en que empleó el método catártico fue el de la señora Emmy von N., que por cierto lo estamos estudiando en estos días, pero en la traducción de Luis López Ballesteros. Ya lo tenemos, se los dejo en la descripción, con la traducción de
Luis Echeverry, la Standard Edition, herencia de James Strachey, uno de los discípulos de Freud. Estudios sobre la histeria, Emmy von Eni. Dice el texto, cuyo tratamiento comenzó el 1 de mayo de 1889, cuando hacía 18 meses que venía usando el hipnotismo. Es decir, tenía año y medio de experiencia Sigmund Freud. Ujú. No podemos suponer que en este primer intento en que utilizó el sonambulismo profundo haya podido realizar una exploración de verdadera hondura, de verdadera profundidad. Y en efecto, parece haber basado en gran parte el tratamiento en la sugestión terapéutica directa, combinándola, como era lo usual, con masaje, baños y reposo. Ajá. Un tratamiento típico de la histeria en aquellos tiempos. Ujú. Pudo comprender en esa oportunidad, miren, otro error de imprenta, este sí es de imprenta, pudo comprender en esa oportunidad que la razón por la cual muchos efectos favorables de la sugestión hipnótica resultaban temporales, transitorios, era porque tenían su origen en el paciente mismo, en su deseo de complacer al médico, y era por eso que podían desvanecerse tan pronto tan pronto se interrumpía el contacto, es decir, el avance del tratamiento conforme a un modelo de salud, aquí no hay salud mental todavía, dependía del contacto de los pacientes con los médicos. Si el médico, como en el caso de Ana O. Breuer, si el médico deja a la paciente recae en la enfermedad. Ajá. Un principio que luego se trasladaría a Alcohólicos Anónimos con sus con sus respectivas perversiones. Y no me refiero nada más a autoridades de Alcohólicos Anónimos seduciendo a sus empeños de cura, ajá, sino que, al menos en México, es muy peligroso acercarse a supuestos grupos de Alcohólicos Anónimos porque incluso podrían secuestrarte y tratarte de esclavo o esclava sexual. No para ellos, sino para la venta de los servicios sexuales, por ejemplo. Ajá. Y esto no es broma, esto es un peligro bastante real en México. Algunos lugares de, entre comillas, tratamiento para las adicciones, en lugar de secuestrar para tráfico sexual, terminan asesinando a los enfermos, incurables, progresivos y mortales. Todo esto entre comillas, ¿vale? Asesinándolos por, ¿cómo lo dicen? Tienen una palabra los canijos estos. Y no son irresponsables, son, ¿cómo los llaman? Los padrinos, los líderes de los grupos de Alcohólicos Anónimos, ingobernables. Ajá. Vamos a continuar con el texto. Entonces, algunos pacientes recaían, entre comillas, cuando el médico los dejaba de ver. Ujú. Era obvio, se echaba de ver, además que Freud se hallaba aún completamente bajo la influencia de las enseñanzas de Charcot acerca de la importancia de los traumas en la sintomatología de la histeria. Aquí descanso tantito en esta sola palabra, traumas. El trauma, lo digo como un profesional en la psicología aquí. El trauma se toma como una victimización de el sujeto humano. Por ejemplo, mi papá me pegaba de chico. Mi papá o mi mamá abusaron de mí cuando yo era pequeño. Ajá. Es decir, ahí está mi trauma. Es lo que dicen los pacientes. Pero yéndonos, acercándonos un poquito, solo un poquito al psicoanálisis, ya no al decir de los pacientes. Los pacientes dicen esto como una forma de sugestión, dicho en otras palabras, como una forma de seducción hacia los psicólogos, psiquiatras e incluso psicoanalistas.
El afán de que los pacientes digan esto es despertar un sentimiento de pobrecito, pobrecita. Eso no es el trauma, ni en psicoanálisis, y por supuesto, yo les invitaría mucho a no hacerlo en la psicología. Ajá. Trauma, no podemos tomarlo como el mundo te pasa por encima, porque a todos nos pasa el mundo por encima. Ajá. El mundo está ahí. El mundo, el lenguaje, la sociedad, el sujeto mismo. Por ejemplo, ninguno de los pacientes va a decir que su masturbación es su trauma. Ninguno de los pacientes, o bueno, algunos sí lo dirán, yo no quiero comer. El trauma más común es yo no quiero sentir. Y esto desde el psicoanálisis. Ajá. Es decir, la gente dice, yo me siento triste y no quiero sentirme triste. Yo me siento enojado y no quiero sentirme enojado. Ajá. Yo me siento feliz, que esto es un poquito más raro, pero sí ocurre en la clínica. Yo me siento feliz y no quiero sentirme feliz. Esta concepción de trauma se las he comunicado desde ya hace algunos años en este canal. El trauma es o un dolor o un placer muy grande. Ajá. El trauma típico en la humanidad no son los papás, es el amor. ¿Qué vamos a hacer con el amor? He ahí una buena pregunta, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Dice el texto, si a la paciente en su infancia un hermano le había tirado encima un sapo, cosa que pasó con Emmy Von N, esto bastaría para explicar la fobia ulterior de aquella, de Emmy, con los animalitos de esa índole. Fíjense, es así como al parecer Charcot le explicó a Freud lo que constituía un trauma. Y un solo acto, ajá, un solo acto que a nuestros ojos podría ser, qué ridículo, era un sapo, ya, pero no, para la paciente era el motivo de su fobia. Ajá. Y eso no es así. El concepto de los pensamientos personales o deseos inaceptables no se registra por primera vez, sino 3 años después de esta época. Fíjense esto, acá es mi hermano. Ajá. Y acá ya estamos hablando de otra cosa. ¿Por qué? Sigmund Freud primero se separó de Charcot ideológicamente. No es que lo haya dejado de querer, de hecho, Freud sentía una gran admiración por su maestro Jean-Martin Charcot. Segundo, Freud se separa de Breuer. Ajá. 3 años después. Ujú. Acá estamos hablando de 1889. Ajá. Es decir, y aquí Freud aprendió de su paciente, Emmy von N, que debo decirlo, mujer de destacable inteligencia. Tremenda, ¿eh? Bárbara. Emmy von N o Emmy de N. Vamos a continuar. Un artículo de Freud de 1892 nos informa de una cura exitosa mediante el uso del hipnotismo. Se trata de una mujer que, a pesar de su intenso deseo de dar pecho a su bebé, se veía impedida de hacerlo a causa de diversos síntomas histéricos como vómitos, anorexia nerviosa, no comía, insomnio y agitación. Bastaron 2 sesiones de sugestión hipnótica para hacer desaparecer los síntomas. Y lo mismo sucedió un año más tarde al nacer otro bebé, otra criatura. Los comentarios de Freud sobre el caso fueron un tanto excesivos por su extensión.
Se ocupa principalmente de la existencia de lo que denomina las ideas antitéticas, ideas contrarias, ajá, que obstaculizan las intenciones conscientes. Fíjense, aquí ya Freud pasa a considerar ideas que se pelean entre sí. ¿Cuál sería la diferencia entre una idea y una intención? Ninguna. ¿Me explico? Poquito a poquito, paso a paso, Freud se aproxima a lo que él mismo denominaría después, en la interpretación de los sueños que les dejo en la descripción, lo inconsciente, y definiría mucho, pero a mucho mayor profundidad en el texto lo inconsciente. De hecho, fue el texto que comenzó este canal. Ajá. Lo inconsciente, se los dejo en la descripción. En este sentido, hacía una interesante comparación entre su modo de actuar en la neurastenia y en la histeria respectivamente. En el primer caso, neurastenia, el sujeto tiene conocimiento del conflicto, aunque ve debilitada por este su voluntad. Encuentra la manera de realizar su propia intención. Es decir, me duele, pero lo hago. No quiero, pero lo hago. Ajá. Mm, Me ha dejado aquí con duda. Si yo no quiero, pues no lo hago. ¿O sí? Aquí es la voluntad contraria la que se hace consciente y domina el acto. Como yo no quiero, no va a pasar. Ajá. Me parece que es así, no como al principio lo había abordado yo. Lo que caracteriza a la histeria, en cambio, es que el sujeto ignora el hecho mismo de algo que se opone a su intención, pero se encuentra que con su voluntad se hallaba trabada, como en el caso de, en cuestión por un trastorno físico producido por las ideas antitéticas. Es decir, aquí la persona no reconoce en un principio que tiene ideas contrarias al acto y el acto no ocurre. ¿Por qué? Porque se manifiesta una voluntad que a la propia persona no le es consciente, no la nota, dice el texto. Freud no se propuso investigar qué ideas eran esas, ni a qué se debía la existencia de esa especie de voluntad opuesta a las intenciones conscientes del sujeto. Esto es una primera aproximación. Ajá. Y es lógica, después de todo, esta, ¿cómo decirlo? Posibilidad de un pensamiento, de ideas que no me son conscientes, era totalmente desconocida en ese momento de la historia. Y es ahí donde este sujeto, Sigmund Freud, pasó a la historia como inmortal. Ajá. En en este juego, en esta posibilidad, al notar ese contraste, hay ideas, hay pensamientos, hay intenciones de nosotros que nosotros mismos, como seres humanos, no conocemos. Ajá. Dice el texto, voy a repetir esto porque me encantó. Freud no se propuso investigar qué ideas eran esas, ni a qué se debía la existencia de esa especie de voluntad opuesta a las intenciones conscientes del sujeto. Consideraba simplemente que había que admitir su existencia, agregando solamente que se manifestaban de una manera vigorosa, fuerte, o bien imponían su poder en momentos de excitación o de agotamiento del individuo. El estado de agotamiento debilita mucho más a la conciencia primaria, digamos la conciencia principal, el yo, de lo que debilita las ideas antitéticas que se oponen a esta. Es decir, fíjense, cansancio, agotamiento físico, debilita al yo, pero, voy a decirlo con estas palabras, lo inconsciente no, no depende del control o digamos de
fuerza del yo. Lo inconsciente tiene un poder en sí mismo. Es el yo el que hasta cierto punto controla lo inconsciente, pero el mismo yo, después lo vería mucho tiempo después, Sigmund Freud, el yo y el ello, el mismo yo es inconsciente. El mismo yo funciona, digámoslo así, con el eje rector de la función de desconocimiento. Oh, queridas, queridos, el psicoanálisis es una cosa tan apasionante. Les dejo el yo y el ello en la descripción de este video. Y esto ya como un comentario avanzado, porque de estudios sobre la histeria hasta el yo y el ello, pasaron muchas cosas en la vida de Freud, entre ellas la Primera Guerra Mundial. Ya lo veremos, poco a poco. Esto parecería vincularse a los conceptos de Breuer. Ah, aquí interrumpí, repito esto. Hablando de los pensamientos opuestos, consideraba simplemente que había de admitir su existencia, agregando solamente que se manifestaban de una manera vigorosa o bien imponían su poder en momentos de excitación o agotamiento físico del individuo. El estado de agotamiento debilita mucho más la conciencia primaria, lo que luego conoceríamos como el yo, de lo que debilitan las ideas antitéticas que se oponen a esta y le son ajenas, hallándose a veces enteramente disociadas o separadas de la conciencia misma. Ajá. Esto parecía vincularse a los conceptos de Breuer en el sentido de de que los síntomas neuróticos tienen su origen exclusivamente en un estado psíquico especial, su estado hipnótico, palabras de Breuer, ajá, que Freud describía simplemente como un estado de agotamiento. Ujú. Es verdad. Mm, Estoy deteniendo un momento para eh, la interpretación de los sueños y les dije, lo inconsciente. Vamos a continuar. Mm, Llegamos ahora al tema capital del pasaje del método catártico al de la asociación libre, en el que tiene su origen el psicoanálisis. Solo gracias al método por él ideado pudo Freud penetrar en el reino hasta entonces desconocido del inconsciente propiamente dicho, y llevar a cabo los profundos descubrimientos que en forma imperecedera se hallan unidos a su nombre. El haber forjado este método constituye una de las dos grandes hazañas en su vida científica. La otra es su autoanálisis, gracias al cual aprendió a explorar la vida sexual temprana del niño, y dentro de esta, el famoso complejo de Edipo. Antes de continuar, queridas, queridos, lo digo como profesional de la psicología, hay una gran crítica al autoanálisis, pero es una crítica también bastante inocente, bastante tonta. Hay gente que dice que el autoanálisis de Freud nunca fue real, nunca existió. Gente que, por supuesto, yo les invito a leer la interpretación de los sueños. La interpretación de los sueños es el autoanálisis de Freud. Capítulo 2. El método de la interpretación del sueño. Análisis del sueño paradigmático de la inyección de Irma. Capítulo 2 de interpretación de los sueños. Freud expone su propio sueño. Y por supuesto, lo hace, él hace una interpretación de su propio sueño hasta cierto punto, porque al momento de aproximarnos a un solo sueño propio, queridas y queridos, es, digámoslo, el paso a descubrir en uno una capacidad infinita que palidece tremendamente al momento de quererle llevar el modelo de salud mental. Por eso, cuando digo el psicoanálisis no es psicología, señalo que el psicoanálisis puede fortalecer muchísimo una ciencia, una disciplina que va en declive. Ajá.
y va en declive mi propio pronóstico a ser incluida la psicología dentro de la religión. ¿Por qué? Porque la misma psicología no puede definir su objeto de estudio y al no definirlo se ve abandonada en un empeño que no nace de la psicología, tampoco nace de la psiquiatría. El empeño de salud mental vienen de los pacientes que no quieren sentir, que no quieren vivir, que no quieren hacer nada por ellos mismos, que no quieren asumir la responsabilidad por su propia vida, que esperan alguien les dé algo. Gritan, sin decirlo, sálvame de mí mismo. Y por supuesto, cuando este reclamo llega a la medicina, los médicos dicen, ay, nanita, qué miedo. Yo no puedo hacer que tú te tomes tu medicina, con la cual tendrías todo alivio de todos tus síntomas. Pero ahí está, tómatela. No, sálvame, sálvame, sálvame. Ajá. Y por eso los médicos no tienen otra alternativa que iniciar la política de salud mental. Entonces, la política de salud mental, y esto lo digo aquí por primera vez, es la manifestación de la impotencia humana de una figura médica que no puede tomar la responsabilidad por una vida que no es la suya. Besos, queridas, queridos. Bravo. Pero el autoanálisis, regresando al texto, justamente, y esto lo digo por haber estudiado la interpretación de los sueños, no en mi seminario de formación como psicoanalista, sino aquí en Internet, aquí en este canal de YouTube, el método de la interpretación de los sueños da cuenta de una relación de uno con uno mismo, donde hay deseos, pensamientos, voluntad que uno mismo desconoce. Ajá. Esta, el famoso complejo de Edipo, es una de las formaciones más, ¿cómo decirlo?, avanzadas de esa voluntad que al final se constituye en la infancia. La sexualidad infantil es la base de lo inconsciente. Ajá. Y cuando digo la sexualidad infantil, de acuerdo al psicoanálisis, estoy hablando de la relación que tengo con mi propio cuerpo. Ajá. Una relación que yo, y yo particularmente, inicié en mi infancia y que en cada ser humano tiene una forma diferente. Primero porque no todos fuimos, digámoslo así, cuidados de la misma manera. Ajá. Les dejo entonces la interpretación de los sueños en la descripción de este video. Les dejo la lista de reproducción completa y pongan ustedes particular interés en el capítulo 2, el método de la interpretación de los sueños, análisis de sueño paradigmático. Ajá. Se le conoce dentro del ambiente analítico como el sueño de la inyección de Irma, porque de eso trata el sueño. Irma era una paciente de este doctor que se sintió impotente frente a la voluntad de una mujer que no quería reconocer el método, no de la interpretación de los sueños, sino de alcanzar alguna forma de cura de su condición. ¿Me explico? Dice el texto, la manera clásica en que un gran genio hace un descubrimiento o un invento es mediante un repentino chispazo de intuición. Y en la historia de la ciencia abundan los dramáticos relatos de episodios de esa índole. En cuanto a Freud, nos vemos obligados a declarar que, por mucho que resulte decepcionante para quienes se regocijan con tales relatos, el caso es enteramente diferente. Si bien poseía una intuición bastante rápida, que en los años de su madurez funcionaba con toda soltura, hay razones para suponer que en los años que hasta ahora hemos venido historizando, registrando, y particularmente entre 1875 y 1800 pasó una moto. Tal vez no se haya grabado, pero fue muy molesto. Repito, si bien poseía una intuición bastante rápida que en los años de su madurez funcionaba con toda soltura, hay razones para suponer que en los años que hasta ahora hemos venido registrando
y particularmente entre 1875 y 1892, sus progresos fueron lentos y laboriosos. Oh, sí, es eso, queridas, queridos, lo que termina cansando a muchos, lo que termina siendo la investigación científica a veces insoportable, las pocas respuestas que obtenemos. Dice el texto. Los avances trabajosos y penosos parecen haber sido la característica de esos años, en los que la comprensión reciente del tema solo era resultado de una ardua tarea. Se había sentido impresionado por la descripción que había hecho Charcot de su propia manera de trabajar, contemplar los hechos una y otra vez hasta que estos mismos comenzaban a hablarle, por decirlo de una manera. Y esto es algo bello. Hay un libro que les recomiendo mucho, queridas, queridos, lo debo tener entre mis archivos. Debe ser eh, el autor es Paul Berchery, Génesis de los conceptos freudianos. Ajá. Paul Berchery. Se habla de cómo en la escuela, universidad, a Freud le dejaban ver un pez muerto por 2 horas. Uno puede decir, por ejemplo, tengo mi mouse. ¿No? Ahí está el mouse. ¿Qué quieres que vea? Velo. Ok, ya lo vi. ¿Y ahora? Velo. No te entiendo. Tú velo. Velo. Sigue observando. Sigue viéndolo. Era parte de la formación científica, ver y ver y ver y ver exactamente lo mismo por 2 horas. Básicamente, ahorita que lo pongo así, como una forma de meditación, básicamente. Pero por supuesto, al principio uno no nota ciertas cosas. Poco a poco, la simple vista de eso, exactamente lo mismo, empieza a darle a uno una perspectiva diferente de lo mismo. Ese libro de Paul Berchery, Génesis de los conceptos freudianos, fue una recomendación que me hicieron en mi seminario de formación como psicoanalista y cómo aprecio ese libro. Bellísimo, por cierto. Contemplar los hechos una y otra y otra y otra y otra vez hasta que estos mismos hechos comienzan a hablarle. Ajá, por decirlo, digamos, creo que es metafóricamente. Los hechos no hablan y al mismo tiempo sí hablan. Ujú. Hay en esto algo de la propia actitud de Freud. Pero en la década a partir del 90, 1890, una vez que se había puesto en camino, las cosas ya marcharon de otro modo. Uno tras otro, en rápida sucesión, se siguieron los adelantos en la comprensión de los fenómenos. Estoy cambiando unas palabras, pero el objeto es hacer la lectura más comprensible, ¿vale? Agregados al duro trabajo y a la ardua reflexión, las variaciones de ánimo y la intuición llegaron a cobrar aún más importancia que aquello. En los primeros años de esa década, parece haberse producido en él, en Freud, un cambio importante, uno de los varios que se registran en su vida. Y en el verano de 1885, exactamente el 5 de julio, 3 meses después de la publicación de sus estudios sobre la histeria, Breuer escribía a Wilhelm Fliess, amigo de ambos, de Freud y de Breuer. La inteligencia de Freud está alcanzando su máxima altura. Lo sigo con la vista como una gallina que contempla el vuelo de un halcón. ¡Wow! Impresionante. Y es que, miren, Breuer quería a Freud, era su amigo, hasta que él mismo dice, ya no, no más. No es posible establecer la fecha del descubrimiento del método de la asociación libre. Lo único que podemos decir es que fue desarrollándose de una manera muy gradual, entre 1892 y 1896, en un proceso de constante refinamiento, durante el cual fue liberándose de los recursos concomitantes. Entiéndase la hipnosis, la sugestión, el apremio, el interrogatorio, junto a los cuales fue surgiendo. Pero ahora se
pero ahora se pueden discernir algunas de las etapas de este proceso. Y esto es lo que trataremos de hacer ahora. Estoy tentado, queridas y queridos, de interrumpir aquí, porque aquí hay aquí hay un salto, aquí hay un alto. Ajá. Dentro del propio texto. Mi intención es avanzar o era avanzar 10 páginas por video, pero creo que podemos detener aquí y continuar con esto el próximo video. Ajá. Ha sido un buen video este de todos modos. Nos vemos entonces en el próximo video para estudiar la asociación libre, método vivo, actual de investigación psicoanalítica. La razón por la cual desde el psicoanálisis puedo hacer la siguiente declaración. ¿Para qué experimentar con ratas, psicólogos? ¿Para qué? Nombren una sola contribución por tantas vidas cruelmente arrebatadas y vidas de ratas. Pueden ser animalitos, pero siguen siendo entidades vivas. Una sola contribución que se haya hecho a la cotidianidad a partir del sacrificio de ratas después de experimentar con ellas. Ratas, perros, gatos, monos. Una sola contribución en décadas de tortura justificada por la ciencia. Una sola contribución. Dejo aquí, queridas, queridos. Nos vemos en el próximo video para hablar sobre la naturaleza de la asociación libre.